Antes de proyectar el PowerPoint, quería leer una frase de José María Arguedas, que creo como que me permite poder comenzar a hablar. Sobre todo si se trata de hablar de materiales de los cuales uno patudamente de repente interpreta, hace como lectura, son cosas tan valiosas y tan antiguas, ¿no? Eh, que de repente uno dice, bueno, ¿con qué propiedad puedo yo hablar de todo esto, no? Así que por eso quiero leer una frase de Arguedas muy linda, ¿no? Que él en Jaguar Fiesta dice, ¿cómo describir esas aldeas, pueblos y campos? ¿En qué idioma narrar su apacible y a la vez inquietante vida? En castellano, después de haberlo aprendido, amado y vivido a través del dulce y palpitante quechua, fue aquel un trance al parecer insoluble. Escribí el primer relato en el castellano más correcto y literario del que podía disponer. Leí después el cuento a algunos de mis amigos escritores de la capital y lo elogiaron, pero yo detestaba cada vez más aquellas páginas. No eran así ni el hombre, ni el pueblo, ni el paisaje que yo quería describir. Casi podía decir denunciar. Bajo un falso lenguaje se mostraba un mundo como inventado, sin médula y sin sangre. Un típico mundo literario en que la palabra ha consumido la obra. Mientras en la memoria, en mi interior, el verdadero tema seguía ardiendo, intocado. Volví a escribir el relato y comprendí definitivamente que el castellano que sabía no me serviría si seguía empleándolo en la forma tradicionalmente literaria. Quería leer esa frase de Arquedas antes de comenzar. Ustedes me dicen si se ve, por favor. Sí se ve, Bosco. Ya. Bueno, yo le llamé a esta presentación, le di hartas vueltas y finalmente llegué a esta conclusión. El arte rupestre como un espacio de sobrevivencia en la estética en la tragedia colonial. Eh, a ver, eh, primero es interesante porque decir, el arte rupestre, finalmente cuando uno revisa evidencias no prehispánicas de arte rupestre, existe como una expresión de diversos ámbitos muy complejos de la vida social de los pueblos andinos, ¿no? Tanto vinculados a elementos asociados a la ubicación espacial de los caravaneros, la instalación de símbolos de poder e identidad en el paisaje, eh, de alguna manera la circulación de discursos míticos instalados en un paisaje que hoy día podríamos denominar así como de características sagradas, ¿no? Y de alguna manera podemos ver también cómo este arte rupestre comienza a circular en distintos soportes, ¿no? Ahí vamos a mostrar, ¿no? Antes de empezar con las láminas, estoy mostrando aquí algunos agradecimientos y nombres de personas que son autores de muchas de las fotos que yo voy a mostrar, que me parece que es como sensato poder hacerlo. Y posteriormente eh, dedicar esta presentación a la memoria de uno de los grandes hombres, yo diría tanto de la arqueología como la historia, como el patrimonio en el Norte Grande, que es el profesor Luis Briones, ¿no? Así que para mí es como fundamental poder dedicar esta presentación a él. Yo creo que muchas de las cosas que en lo personal pude desarrollar en mi estudio sobre arte rupestre postcolonial, posthispano, fueron gracias a- al profesor Briones. Así que para él esta presentación. Y para él y bueno, o sea, esta presentación y mucho más. Bueno, como les comentaba,
ver que finalmente el arte rupestre es aquí estamos viendo una imagen de Rainer Hosnick, de una pictografía de Caravaggio, ¿no? Y finalmente podemos ir viendo cómo este tipo de representaciones fue tan importante en la sociedad andina prehispánica y que de alguna manera son capaces de trascender, digamos, de los mismos soportes, ¿no? Donde el arte rupestre comúnmente está establecido, ¿no? Y ocupar, digamos, espacios de mucha relevancia social y política para las sociedades prehispánicas, incluso también vinculados aquí, bueno, antes estábamos viendo la presencia de elementos iconográficos vinculados al arte rupestre en torres funerarias, en el sector de la frontera de Chile con Bolivia, ¿no? También podemos ver cómo hay elementos, similitudes que han sido bastante trabajadas en relación al arte rupestre y también algunas piezas textiles, ¿no? Aquí podemos ver una evidencia notable y maravillosa donde se puede ver como la importancia que tenía el arte rupestre en el periodo prehispánico, ¿no? Incluso acá podemos ver cómo se van configurando y vinculando estas expresiones textiles con las representaciones rupestres. Uno podría decir que el arte rupestre tenía un lugar bastante importante en las sociedades prehispánicas. Pero de alguna manera, con la conquista nos empezamos a encontrar con un cierto quiebre, ¿no? Que nos podría como avisar o decir algo respecto a una idea de crisis, ¿no? Por ahí nos encontramos con fragmentos donde se dice que existía entre los indios una costumbre envejecida de pintar ídolos y figuras de demonios y animales. Podemos ver finalmente cómo el arte rupestre termina siendo una práctica prohibida. Uno podría suponer a partir de ciertos fragmentos de documentos escritos del virrey Toledo y otros documentos, algunos archivos judiciales, finalmente cómo el arte rupestre es prohibido por las autoridades coloniales, ¿no? En este proceso de evangelización, extirpación de idolatría. Nos encontramos también con algunas sentencias, ¿no? Y las pinturas y figuras que tuvieran en sus casas y edificios y en los demás instrumentos que buenamente y sin mucho daño se pudieran quitar, y señalaréis que se pongan cruces y otras insignias de cristianos en sus casas y edificios, ¿no? Que se borren los animales que los indios pintan en cualquier parte, ¿no? De alguna manera estoy tratando de hacer un contraste entre estos elementos escriturales asociados a la conquista y estas evidencias prehispánicas asociadas al arte rupestre, que estamos viendo específicamente Taira, ¿no? Eh, para descargo de su conciencia decía que en el cerro nombrado San Cristóbal, en una peña viva, estaba pintado un ídolo en forma de llama al que iban todos sus mayores a dar adoración. Finalmente son fragmentos de un juicio, ¿no? Donde se está enjuiciando a un indígena por ir a pintar eh, antropomorfos, animales en las peñas vivas, como se dice. Eh, Podemos encontrar otras sentencias, ¿no? Adoran a sí mismos lagartijas, lagartos y culebras y víboras, mariposas, y de todos estos animalejos tenían figuras hechas y las tienen pintadas en los vasos en que beben y las labran en las ropas que visten, aunque es gala a su usanza por los colores que entretejen. En todo esto tenían superstición y la tienen hoy en día por razón de que en todos estos animales son agoreros. Entonces, de alguna manera, uno podría decir efectivamente hay un esfuerzo, ¿no? Desde las autoridades coloniales, y por eso yo hablo como el acto rupestre y la tragedia, ¿no? Y como vivir eh, la crisis colonial, ¿no? Como un sistema de comunicación, un sistema de representación que finalmente termina siendo de alguna forma condenado por las autoridades coloniales, pero que sin embargo, pese a ello, logra, ¿no? Logra seguir funcionando y logra tener una continuidad durante, podríamos decir, toda la colonia, ¿no? Acá hay una imagen una imagen maravillosa que me hizo llegar Rainer Hosnick, donde finalmente podemos ver cómo el arte rupestre sigue funcionando
y de alguna manera evidentemente incorpora elementos asociados al catolicismo, pero también permite que elementos de las sociedades andinas puedan seguir existiendo dentro de esta forma de representación. Entonces, pero finalmente una manera de procesar la crisis y procesar la tragedia, lo que significa la prohibición de expresarse, ¿no? En los términos de la cultura propia. Eh, Solo señalar finalmente que lo que sea, por lo menos hoy día existen alrededor de 792 registros con representaciones rupestres que uno podría decir que se ejecutan después de la conquista, ¿no? En esta dispersión espacial del sur andino que hemos sistematizado a partir de revisión bibliográfica y trabajo de campo con la doctora Recalde. Acá podemos ver un panel en Pultuma, ¿no? En Bolivia, con eh, la representación de camélidos, pero también de jinetes, ¿no? Ahí se puede ver con mayor precisión cómo se van incorporando elementos de las sociedades coloniales en estos paneles de origen prehispánico, ¿no? Y acá vuelvo a señalar, ¿no? Esta sentencia, ¿no? Donde se señala finalmente que se deben poner cruces, ¿no? Ahí donde los indígenas desarrollaban su antigua idolatría a través de la pintura y otro tipo de inscripciones. Y finalmente empieza a aparecer este elemento, ¿no? En el arte rupestre como la cruz. Eh, pero finalmente podemos ver cómo las sociedades andinas comienzan, digamos, y como comentaba previamente, a desarrollar una capacidad bastante importante para poder seguir dándole continuidad y vida a su sistema de comunicación. Podemos ver a lo largo de distintas evidencias, distintos registros, cómo finalmente sigue coexistiendo, ¿no? La representación de caravanas de camélidos con la incorporación de la cruz latina, ¿no? Pero finalmente esta cruz no logra en todos los casos descomponer las escenas preexistentes, ¿no? En algunos casos sí, como lo veíamos anteriormente. Eh, Acá tenemos un ejemplo en el Valle de Cotpa, específicamente en el sector de Amasaka, pero también podemos ver finalmente cómo esta cruz empieza no solamente a penetrar el arte rupestre, sino que también otro tipo de soporte, eh, pero de alguna manera vemos cómo no en todos los casos representa una, por decirlo así, como una victoria del catolicismo sobre la sociedad andina, sino de alguna manera una capacidad, ¿no? De la sociedad andina de poder dar continuidad a su práctica, y ya vamos a ver unos ejemplos que de alguna manera son más como heterodoxos, ¿no? Eh, y de alguna manera podemos empezar a apreciar cómo acá, por ejemplo, en el Valle de Camiña tenemos la presencia de cruces, pero que logran de alguna manera integrarse y no descomponer referentes iconográficos del arte rupestre prehispánico, ¿no? Como tenemos estos antropomorfos con presencia de cruces en sus extremidades, pero que siguen de alguna manera manteniendo elementos propios de las sociedades prehispánicas. Eh, También de alguna manera esta capacidad que van teniendo las sociedades andinas de poder representar al otro, ¿no? Al conquistador, eh, como también pueden ser capaces de esta imagen del noroeste argentino, ¿no? De representar escenas de conflicto, de violencia, eh, y a su vez también de alguna forma podemos empezar a ver cómo estas mismas sociedades andinas son capaces también de empezar a generar una representación de coyuntura y de sus propios liderazgos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en el sector de Puno, ¿no? La representación eh, hipotética de lo que podría haber sido algunos acontecimientos asociados a las rebeliones indígenas de la segunda mitad del siglo XVIII.
Hay algunas hipótesis ahí de Matías Strecker, de distintos autores. Hace poco publicamos con Andrea Recalde un artículo también que va en esa dirección. Entonces, finalmente, podemos ver aquí también cómo en la zona de Camiña está representado como un antropozoomorfo que tiene un sombrero y una cruz en su parte superior. Y sabemos finalmente cómo algunos documentos de la época de las rebeliones señala Micaela Bastidas, ¿no?, que los rebeldes tupacamaristas deben portar cruces en sus vestimentas en señal de ser buenos cristianos. Entonces, finalmente, este repertorio, digamos, de imágenes nos empieza a señalar cómo finalmente las sociedades andinas eh, logran, ¿no? Pese a esta situación de crisis, de tragedia que implica la prohibición de su sistema de comunicación, logran seguir haciendo andar y haciendo funcionar sus sistemas de comunicación propios, ¿no? Tocando diferentes elementos. Aquí hay algunas representaciones que también hay algunas hipótesis asociadas a que estarían vinculadas a las rebeliones andinas de la segunda mitad del siglo XVIII. Imágenes de Matías Strecker, otras eh, entregadas muy generosamente por Rainer Hosny, donde finalmente podemos ver incluso con precisión cómo los indígenas fueron como pintando con mucho detalle, digamos, personajes montados con armamentos, con instrumentos de viento, que de alguna manera relatan con mucha precisión, ¿no? Aquellos acontecimientos asociados a las rebeliones andinas. Eh, También podemos ver cómo en el arte rupestre se van representando otros elementos asociados a la sociedad colonial, ¿no? Como embarcaciones. Aquí tenemos Camiña, hay otra imagen acá que es de Marco Arenas, que está asociada a Bolivia. Incluso tenemos representaciones de arte rupestre en el altiplano boliviano, en los valles de Tarapacar, en el Loa Superior, en distintos lugares. Así que básicamente eso era mi presentación. Tenía que ver básicamente con señalar que de alguna forma, pese a una sistemática política de control de los sistemas, de control de las autoridades eclesiales, ¿no?, y las autoridades hispanas por querer prohibir un sistema de comunicación como el arte rupestre, este siguió funcionando durante todo el periodo colonial, ¿no? Y podemos ver que incluso hasta la época republicana este sistema sigue funcionando, incluso siendo capaz de dar cuenta de aquellos acontecimientos relacionados con las rebeliones anticoloniales de la segunda mitad del siglo XVIII. Muchas gracias. No tengo más que exponer respecto a este tema. Muchas gracias. Que estén bien.